Miriam Rodríguez Izquierdo nos va a hablar de Internet, entre otros medios, o las distinciones mediáticas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero empezar agradeciendo a la organización del Congreso la oportunidad que me ha dado para presentar este trabajo sobre las distinciones mediáticas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y tenía gran interés en contrastar las ideas que había venido estudiando sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con los medios de comunicación y su proyección sobre Internet, y realmente creo que este es el contexto más apropiado para poder presentar estas ideas y recibir la retroalimentación de los especialistas sobre las mismas. El análisis que planteo tiene una perspectiva, y lo anuncio porque también sé que el entorno de los especialistas en la materia es muy variopinto y muy pluridisciplinar. La perspectiva del análisis es una perspectiva del derecho constitucional, puesto que esa es mi especialidad, y centrado en el contenido de las libertades informativas. El contenido de las libertades informativas, desde que se reconocen y van evolucionando hasta nuestros días, siempre ha estado centrado, y eso es algo común a la jurisprudencia constitucional, tanto europea como norteamericana, siempre ha estado centrado en los contenidos y en lo que podemos identificar como el mensaje, el objeto constitucionalmente protegido por la libertad de información y la libertad de expresión. Siempre ha estado centrado en el mensaje, y es lo que tenemos claro, o es el punto de partida para analizar cualquier situación comunicativa en la que se crea un conflicto entre la libertad de comunicación y cualquier otro bien o valor fundamental protegido por la Constitución. Y bueno, esta configuración de las libertades de comunicación centrada en los mensajes, y no hay que olvidar que esas libertades surgen o empiezan a protegerse para facilitar la difusión de mensajes políticos y facilitar el debate político para crear sociedades democráticas. Esa configuración, insisto, tiene dos razones de ser. Por una parte, ese entendimiento que acabo de mencionar, y la segunda de las razones es que la configuración de las libertades de comunicación también está muy influenciada por la jurisprudencia constitucional, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? ¿Qué es la libertad de información y qué es la libertad de expresión? Se estudia siempre a partir de las definiciones dadas por la jurisprudencia de los tribunales supremos y de las Cortes Constitucionales. En España, esa evolución arranca en el año 1978 hasta ahora, y ciertamente está muy centrada en el mensaje, puesto que por las mismas razones, y también por la configuración constitucional del recurso de amparo, que ha facilitado también que la jurisprudencia se haya centrado también en esas cuestiones. Por eso tuve el interés de mirar a Estados Unidos para ver en qué medida allí, que tienen un sistema de libertades bastante anterior al nuestro, y como consecuencia de lo cual la libertad de comunicación protegida por la primera enmienda ha podido evolucionar durante muchísimo más tiempo, y creo que además tiene mucho interés porque la libertad de comunicación, las libertades de expresión e información han evolucionado allí también siguiendo la evolución de los sistemas o los modelos de comunicación desde finales del siglo XVIII hasta nuestros principios del siglo XXI. Con lo cual, el desarrollo de la configuración jurisprudencial de esas libertades ha ido parejo a un desarrollo y a una evolución de los modelos de comunicación dominantes. El primer modelo de comunicación dominante es la imprenta, con lo cual la primera comprensión de las libertades comunicativas está asociado a la imprenta como sistema tecnológico de impresión, reproducción de los mensajes y, bueno, la distribución de los mensajes luego necesitaba también otros complementos. Pero ese es el paso inicial. A continuación se desarrolla
se une a ese modelo de comunicación, se une el modelo de comunicación facilitado por la transmisión de ondas hertzianas. Primero la radio, luego la televisión por onda, con lo cual hay un cierto ajuste en algunas sentencias del Tribunal Supremo para explicar cómo se modula de alguna manera la libertad de información, la libertad de comunicación o el ejercicio de libertades informativas, adaptándose a la nueva realidad y también a la nueva tecnología, a la nueva configuración del modelo de comunicación, que a la imprenta le suma ese modelo de transmisión por onda. En tercer lugar, el cable aporta un añadido más, puesto que la transmisión de imagen y sonido a través del cable tiene unos condicionamientos tecnológicos diferentes a los que tiene la transmisión por ondas hertzianas, y esos condicionamientos tecnológicos además establecen una nueva relación o una relación distinta entre las emisiones y los receptores. Y esto es lo que hace que la jurisprudencia incluya también al receptor como elemento de la comunicación importante a la hora de valorar el contenido de esa libertad de comunicación. Con lo cual, en toda esa jurisprudencia, que detallo en el texto de la ponencia y que por razones de tiempo no puedo detallar aquí todos los pequeños casos, pero tienen su interés porque además, como toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es muy pintoresca, ¿no? Y las cosas que cuenta además pues son muy narrativas y entretienen, ¿no? Pero en definitiva, y a efectos de concentrar un poco el contenido del trabajo, lo interesante de esa jurisprudencia es que hay un tratamiento específico de los distintos canales de distribución de contenidos que incluyen un modelo de comunicación tecnológico, uno es el de la imprenta, otro es el de la onda hertziana y otro es el del cable, y una modulación de esa comprensión en función de las características tecnológicas y de las características de la distribución. Y a la hora de la distribución se incluye también al receptor, con lo cual el derecho o la libertad comunicativa, que en principio la concebimos centrada en el mensaje, pasamos a pensar también en el emisor del mensaje y damos un paso más y pensamos en el canal de distribución, de repente también incluye una consideración hacia los derechos de los receptores. Y si analizamos todos esos elementos, llegamos al punto en el que nos encontramos con Internet, que es el siguiente paso o el siguiente modelo de comunicación que se ha impuesto desde finales del siglo XX y es el modelo de comunicación dominante ahora en el siglo XXI, y creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Y bueno, ni en la jurisprudencia europea ni en la jurisprudencia tampoco del Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay todavía una definición clara o una toma de posición acerca de qué se entiende por Internet como canal de distribución, como modelo de comunicación, o cómo se va a encajar en el sistema de libertades de la primera enmienda. En el caso estadounidense y bueno, en el caso de los sistemas europeos continentales, pues nuestros sistemas de libertades que también tienen una configuración distinta del norteamericano, ¿no? O del estadounidense, mejor dicho. Las pocas referencias que encontramos, que ya son muchísimas más que las que encontramos en la jurisprudencia constitucional europea, de entre esas referencias destaca una sentencia que en su denominación corta es la sentencia Reno, que es una sentencia muy famosa y que seguramente ustedes conocen, en la que se apunta a una visión de Internet como canal de comunicación en la que se considera que se toma en consideración la manera de recepción del mensaje, se diferencia a Internet del cable, de la televisión por cable y también de la onda hertziana, con se ve que todavía es una visión muy incipiente y todavía queda mucho desarrollo, puesto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una parte, diferencia el modelo de comunicación que ofrece Internet, pero por otra parte intenta encajarlo dentro de modelos anteriores. Y ahí hay algo que no está claro todavía. Y a continuación, otro de los casos que he señalado en este trabajo es una sentencia
un poco distinta en cuanto a los problemas que plantea, pero en la que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos también habla sobre la relación de los operadores de banda ancha con los contenidos. Y bueno, resumiéndolo de una manera quizás demasiado brusca, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que el control de esos proveedores de banda ancha sobre las conexiones va a ser prácticamente absoluto y libre, reproduciendo de alguna manera el modelo de la prensa escrita en el cual los editores tienen absoluta libertad acerca de los contenidos de sus publicaciones, pero con una diferencia fundamental, que los operadores de banda ancha no son editores. Entonces, con esto quiero señalar que además Internet introduce un problema que ya de alguna manera se había apuntado en los modelos cuando fueron dominantes de la onda hertziana y del cable, que es la posibilidad de que los operadores privados reproduzcan medios de censura en la red que estaban casi totalmente prohibidos y olvidados en el modelo de comunicación de la imprenta. Entonces, la estrategia que hay que plantear para el mantenimiento de un alto o de un nivel de libertades comunicativas en Internet de la suficiente calidad que merecen las sociedades democráticas pasa, desde mi punto de vista, por tener especial consideración a la capacidad de esos operadores privados de introducir ciertos niveles de censura. Y ahí hay una vía muy buena de abordar ese tema, que ya no desarrollaré mucho porque no quiero saltarme el tiempo establecido, ciertos criterios que establece el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acerca de las restricciones de las libertades de comunicación. Y hay una distinción que establece muy claramente el Tribunal Supremo entre restricciones basadas en el contenido y restricciones neutrales. Y esas restricciones neutrales, que en realidad son las que van a operar con más facilidad en la red, puesto que las restricciones basadas en el contenido siempre, de alguna manera, por la agilidad de la comunicación en Internet, van a requerir que el mensaje ya esté en la red y luego retirarlo. Los modos de restricción neutral que se pueden ejercer sobre los mensajes en Internet son múltiples. Y de la misma manera que los estados democráticos se abstuvieron en cierto momento de regulaciones que afectasen a la imprenta y a la distribución de impresos, pero incidieron en cierto momento en la distribución de mensajes a través de onda hertziana y a través del cable, en este momento es el instante en el que tendrán que plantearse, y bueno, es algo que yo lanzo así de una manera como muy absoluta, pero son planteamientos de los que se está trabajando en todos los países democráticos y la señora diputada pues, nos acaba de ilustrar acerca de cómo se está trabajando en Argentina, y es el momento de plantearse cómo se va a hacer frente a esa posibilidad de censura privada en Internet para que podamos mantener un sistema de libertades pues, apropiado para los sistemas democráticos y apropiado también para el modelo de comunicación que ya consideramos como un derecho. El derecho a la imprenta realmente nunca se ha instaurado, pero el derecho a Internet es algo que también parece que toma fuerza, ¿no? Y aunque no hay una dicción literal de eso en ninguna constitución, como contenido del derecho fundamental a la libertad de información, habría que planteárselo, ¿no? Y a lo mejor, bueno, estoy yendo muy para allá, pero siempre es bueno lanzar ideas y ver cómo se reciben. Por lo cual, pues, por mi parte,